Y bueno, aquí voy a insertar ya la pregunta del millón, ¿no? Y que de antemano sabemos que esta pregunta que le voy a hacer nos daría para un seminario o nos daría para un curso muy grande, que seguramente usted ya tiene un curso específico sobre esto, pero me gustaría saber así, si nos puede hacer un pequeño resumen de cuáles son los fundamentos, la evolución y la actualidad de las denominadas religiones abrámicas, es decir, cómo fue el desarrollo del judaísmo, del cristianismo y del islam. Si es posible resumirlo, que yo sé que es muy complicado porque es historia de la humanidad. Sí, 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 o por lo menos de una gran parte de la humanidad. Es verdad, o sea, y fíjate que además es un tema al que he dedicado como más de 10 años de mi vida y todavía me considero un novato, o sea, que fíjate si tiene contenido la cosa. Pero bueno, es verdad, voy a intentar exponer algunas conclusiones. Lo primero, y que me parece fundamental, es entender que no existe, que no hay un judaísmo, un cristianismo, un islam. O sea, estas tradiciones no existen como monolitos, como si fuera un pensamiento único. Entonces, hay una asombrosa diversidad. Esto es una de las primeras cosas que llaman la atención en cuanto profundizas un poco en su historia. Entonces, sí, indudablemente hay unos principios básicos, pero en realidad son muy básicos. Por ejemplo, en el caso de la escritura, ¿vale? Que podría ser, oye, una cosa palpable, ¿no? Y evidente, ¿no? Todos los judíos tienen la Torá y el Tanaj como base, todos los cristianos tienen la Biblia y todos los musulmanes tienen el Corán. Otra cosa es lo de la compilación de los textos y demás, que eso es otra historia. Pero hoy, hablando de hoy, claro, hoy entre los judíos, unos interpretan la Torá de una manera y otros de otra. Y unos utilizan el Talmud de Babilonia y otros el de Jerusalén. Entre las distintas iglesias cristianas, sus cánones varían en el número y el orden de libros, por no hablar también de las lecturas e interpretaciones. Entre los musulmanes comparten el Corán, pero difieren mucho en su interpretación y enormemente en la elección y seguimiento de los hadices. Y esto es solamente un aspecto. O sea, si esta variedad ocurre en algo tan palpable como son las escrituras, ¿qué no ocurrirá con la concepción que se tiene de Dios, por ejemplo? Pues claro, es relativamente sencillo seguir la evolución de la concepción de Dios entre judíos, cristianos y musulmanes, porque en cierto sentido unos derivan de otros. Entonces, de esta manera, el judaísmo se constituye como religión en el periodo de la dominación persa, para el siglo V antes de la era cristiana, ¿no? Como evolución del anterior yavismo. En el seno de ese judaísmo, llamado del Segundo Templo, surge el movimiento de Jesús como profeta apocalíptico, sanador y exorcista, cuyos seguidores empezarán a reinterpretarlo, dando origen a finales del siglo II, principios del siglo I, a una nueva religión denominada cristianismo, que también se seguirá desarrollando, lo mismo que el judaísmo rabínico, que no tendrán nada que ver con el anterior judaísmo del Segundo Templo, y en la Arabia del siglo VII, en constante contacto con judíos y con cristianos árabes orientales, un mercader comienza a predicar un regreso al din, al camino o a la forma de vida de Abraham, luchando contra el politeísmo dominante de su entorno. Unos siglos después, para el noveno, décimo, el Islam se ha constituido como tercera religión independiente. Así que vemos que al final cada religión va bebiendo de la anterior y eso se nota. Por eso la concepción que tienen de la divinidad dependerá mucho de cómo las religiones anteriores concebían a Dios hasta la aparición de, en este caso, Jesús, Pablo y sus seguidores por un lado, y Muhammad, los califas Rashidun y la dinastía Omeya por el otro. Entonces, en el caso de Jesús y los judeocristianos, pues la idea imperante de Dios era la de la visión de Isaías en el capítulo 6 del libro homónimo, ¿no? El Señor habita con su pueblo en el templo de Jerusalén y desde su trono inunda el mundo de gloria. Evidentemente, había también otras consideraciones importantes, porque los judíos que vivían en la diáspora o los que vivían lejos del templo, como los galileos o los cumranitas, pues valoraban el templo de Jerusalén de una forma secundaria o no lo valoraban en absoluto, sino que concebían a Dios en el cielo, gobernando el cosmos y dirigiendo la historia del pueblo de Israel, eso sí, hacia un final inminente. ¿No? Era un Dios, a lo que pensaba la mayoría de la población, no todos, pero la mayoría sí, que iba a intervenir muy pronto para instaurar su reino en la tierra de Israel.
Entonces, con el progresivo paso de los años y de los siglos, esa idea escatológica se va proyectando cada vez más lejos en el tiempo y el predicador del reino va siendo poco a poco cada vez más divinizado hasta convertirse en el predicado del mensaje cristiano, en Mesías y Salvador de la humanidad por su sacrificio en la cruz, que habrá de venir a juzgar a vivos y muertos en la parusía. Así que la diferencia radical del incipiente cristianismo y del naciente judaísmo rabínico no fue sobre Dios, porque la concepción que tenían de Dios era muy semejante, fue sobre el Mesías. Entonces, una vez Jesús estuvo completamente divinizado, sí que hay una diferencia importante en cómo concebían a Dios los judíos y los cristianos. Pero ningún cristiano pensó nunca que se tratase de un Dios diferente al de los judíos. Simplemente creían que Dios había abandonado a Israel y había firmado una nueva alianza con un nuevo pueblo que era la Iglesia. Entonces, ha sido solo a partir del Concilio Vaticano II, en los años 60 del siglo pasado, que esta idea se ha corregido. Entonces, actualmente, la doctrina católica afirma que no se ha producido una anulación de la antigua alianza, sino que la alianza es una y la misma. Lo que ha ocurrido es que se ha ampliado, se ha abierto para acoger en su seno también a los gentiles por su fe en Cristo y no solamente a los judíos. Pero sí, los padres conciliares hablan de los judíos como de sus hermanos mayores en la fe. Te hablo desde la perspectiva católica, lógicamente, porque es la que conozco mejor y también la que es más fácil de seguir porque hay una jerarquía y una autoridad última. Tanto las iglesias ortodoxas como entre los protestantes, imagino que habrá también de todo. En el caso de los protestantes, supongo que será algo más difícil por las terribles palabras que Lutero dirigió, sobre todo al final de su vida, contra los judíos, pero no lo sé, porque también es verdad que los pocos protestantes que conozco, son de aquí, de España, participan en diálogo interreligioso, así que no tienen nada en contra de los judíos, todo lo contrario. Por su parte, pues los judíos no han visto con muy buenos ojos a los cristianos, eso ya lo vemos incluso en los textos de Flavio Josefo, y no ha sido tampoco hasta tiempos muy recientes cuando grandes rabinos se han abierto a dialogar con cristianos y a estudiar los evangelios desde su propia perspectiva judía, enriqueciendo muchísimo el diálogo interreligioso. Entonces, respecto al debate sobre Dios, pues la cosa era evidente. O sea, el problema era la doctrina de la Trinidad, como ocurrió y como sigue ocurriendo también con los musulmanes, ¿no? Ese ha sido sobre todo el principal escollo en la consideración de Dios, ¿no? Los musulmanes están mucho más cerca de la concepción judía que de la concepción cristiana trinitaria. Pero claro, en su caso, en el caso de los musulmanes, es un problema más que religioso, de experiencia espiritual, es un problema más de contexto histórico, porque la Trinidad que conoció el Islam de la promulgación y la que aparece reflejada en el Corán, no es la Trinidad que practican hoy los cristianos trinitarios. Es un triteísmo que practicaban las sectas cristianas heréticas orientales que veneraban a Dios, a Jesús y a María como dioses diferentes. Entonces, creo que una correcta exposición de la doctrina trinitaria podría tranquilizar las conciencias de los judíos y los musulmanes porque, aunque no compartan el aspecto trino, sí pueden encontrarse con los cristianos en el uno. Y también, claro, hay cristianos que no son trinitarios, ¿no? El unitarismo no es trinitario. Entonces, al final yo creo que es más una cuestión de voluntad de diálogo, pero que se ha producido en tiempos muy recientes, salvo casos muy, muy esporádicos en la historia, ¿no? Estoy pensando el encuentro de, por ejemplo, San Francisco de Asís con el sultán de Egipto, al-Malik, que ahí sí hubo una conversación. De hecho, se considera a San Francisco como el patrón del diálogo interreligioso, por eso, aunque en realidad San Francisco quería que los musulmanes se convirtiesen al cristianismo, pero es verdad que estaba abierto a dialogar con ellos, a razonar con ellos, ¿no? Y que en una época como era la de las cruzadas, fue un acto completamente original, en el sentido de que la única relación con los musulmanes no sea con la espada, ¿no? Sino que me siento y hablo con ellos. Eso fue algo absolutamente meritorio. O, por ejemplo, estoy pensando también en la Escuela de Traductores de Toledo.
auspiciada por Alfonso X el Sabio en la Edad Media, aquí en España, donde judíos, cristianos y musulmanes trabajaban codo con codo traduciendo textos de la antigüedad, ¿no? Pero ya te digo, se han sido, por desgracia, casos muy, muy contados a lo largo de la historia. La inmensa mayoría de las veces, salvo en el caso del Islam con su política de los dhimis, ¿no? De la gente del libro, dhimmi significa literalmente protegido, cuando se constituye el Imperio Islámico, judíos y cristianos se convierten en dhimis y por lo tanto toda la población islámica tiene absolutamente prohibido realizar cualquier tipo de coacción contra ellos. Tienen libertad para practicar el culto que consideren, con las normas que consideren, a cambio del pago de un impuesto. Evidentemente, muchos judíos y cristianos se convertían al Islam para no pagar el impuesto. Pero también tenemos que entender que la religión, lo que llamamos religión, que eso también sería otro término a aclarar, pero lo que llamamos religión rara vez, hasta tiempos muy recientes en la historia, no ha sido concebido como una fortaleza, ¿no? De yo estoy aquí y voy a muerte con esto. No, no, o sea, las fronteras entre una y otra muchas veces eran muy tenues o a veces incluso inexistentes. Entonces, no inexistentes, sino que al final radicaba solamente en detalles y entonces no nos tiene que sorprender el hecho de que se cambiara de religión con tanta facilidad, porque no tenían unos límites no tan cerrados, tan firmes, tan estrictos, sino que era algo como mucho más voluble, si queremos decirlo así. Entonces, exceptuando eso, el caso del Islam, que sí permitió a judíos y cristianos bajo dominación islámica el mantener el culto, es verdad que por regla general los cristianos también, pero con una consideración mucho más grave, ¿no? En el sentido de realizar incursiones, matanzas contra ellos, hasta el punto de que muchos judíos tuvieron que ir saliendo de Europa a lo largo de toda la Edad Media, ¿no? No fue antes del Holocausto, ni mucho menos. O sea, no fue el Holocausto la primera vez que eso ocurrió, ¿no? A lo largo de toda la Edad Media, distintas ciudades, distintos reinos iban haciendo políticas cada vez más estrictas y más contrarias a los judíos, y al final los judíos se tenían que ir marchando. ¿Y a dónde se iban? Pues al Imperio Otomano. El Imperio Otomano les recibía con los brazos abiertos. Entonces es esto, o sea, las relaciones entre las tres religiones han sido muy complejas, muy complicadas muchas veces, no se han relacionado de la misma manera, ni al mismo tiempo, ni en las mismas condiciones los cristianos con los judíos que los cristianos con los musulmanes, por ejemplo, porque exceptuando aquí, en Al-Ándalus, la cristiandad europea tenía a los musulmanes lejos, eran las fronteras de los abasíes, los fatimíes, los otomanos, los sucesivos califatos, pero era el extranjero, eran los que estaban allá a lo lejos. En cambio, los judíos vivían por toda Europa. Entonces, claro, eran sus vecinos, entre comillas, ¿no? Entonces, no ha habido presencia islámica en Europa a ese nivel de convivencia hasta épocas muy recientes también. Entonces, la relación no podía ser la misma. Es muy complejo, hay muchos matices, mucha cosa que aclarar, pero más o menos la cosa va por aquí, ¿no? La conclusión es que, por desgracia, hemos tenido toda una historia mayoritariamente teñida de sangre, de enfrentamientos entre unos y otros. En unos casos, los dos combatientes se podían defender, ¿no? Como fue el caso de las cruzadas, pero en otros no, como ha sido el caso de las persecuciones, ¿no? De los pogromos contra los judíos. Entonces ha sido en décadas muy, muy recientes cuando se ha abierto al diálogo interreligioso, a la idea de no voy a pretender imponer mi fe, mi creencia, mi religión en ti, ¿no? No pretendo que cambies, sino pretendo ponerme en una situación de igualdad contigo y establecer un diálogo del que ambos nos podamos enriquecer, ¿no? Precisamente para propiciar esa convivencia.